Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la teoría de Donald Winnicott y ya haciendo un cierre de esta teoría y de este encuentro de hoy, con un segundo PDF, una segunda presentación que va a acompañar a la primera. La idea es poder ahora abordar todo lo que tiene que ver con el concepto de self verdadero y falso self, y también los conceptos y profundizar los conceptos que tienen que ver con el play y el game, para así finalizar ya con esta teoría. Decíamos que Donald Winnicott va a hablar de un self verdadero. Este self verdadero es lo que él va a decir el núcleo auténtico de la personalidad. Ni más ni menos, ¿no? Núcleo auténtico de la personalidad. Es decir, que representa este self verdadero lo espontáneo del sujeto, la creatividad y la capacidad de estar vivo. O sea, características fundamentales. Y Donald Winnicott va a decir que surge cuando el bebé se desarrolla en un entorno suficientemente bueno. Ahora vamos a ver cuáles son estas características de este self verdadero. Me interesa hacer una pequeña aclaración. Winnicott habla de self verdadero y falso self, y no significa que uno está separado del otro, ¿sí? Tanto el verdadero como el falso self van a constituir el aparato psíquico del sujeto. Es decir, cada uno de nosotros fue construyendo un self verdadero, pero también en diferentes ocasiones uno fue construyendo un falso self. Cuando entremos más en profundidad con el tema, van a poder interiorizarse y poder articularlo con algunas experiencias o ideas en el operativo. Pero esto de poder pensar que esto no es una estructura rígida, sino que todo lo contrario, nos está trayendo una estructura donde nosotros nos constituimos con estos dos self y pendulamos. Lo que Winnicott nos quiere decir es que el verdadero self aparece cuando las condiciones son lo suficientemente buenas, cuando hay esa contención, ese sostenimiento por parte de la madre en los primeros meses de vida. Ahora vamos a ver cuáles son las características. Bueno, Winnicott va a hablar entonces, origen del verdadero self es esa madre cuidadora o quien cumple la función materna y que responde adecuadamente a las necesidades del bebé, ¿sí? Sabiendo que puede fallar, que esta mamá puede fallar o quien cumpla la función, pero teniendo en cuenta que va a poder acompañar al bebé en sus necesidades básicas y lo va a poder entender, ¿sí? La mamá que está atenta a las necesidades del bebé, pero que también decodifica el mensaje que el bebé está transmitiendo a través del llanto. Sabemos que solo una madre puede identificar, o quien cumple la función, por supuesto, identificar cuando el bebé llora si tiene hambre, o llora porque tiene frío, o llora porque le duele algo, y que esto es un proceso que lo va haciendo muy de a poco y que por supuesto requiere de tiempo, ¿sí? De espera, ¿no? De ir conectando con ese bebé y también ir entendiendo que es todo un proceso de adaptabilidad. Acá por eso en el PDF están viendo una imagen de una mamá con su bebé en brazos, retomando un poco esto que veníamos hablando de la mirada materna, del reflejo en los ojos de la madre como algo sumamente importante y que nos remite a una necesidad fundamental para la construcción de este self. Este self verdadero va a tener ciertas características. Una tiene que ver con la espontaneidad. Winnicott nos dice que el niño, a través de un self verdadero, va a poder expresar sus emociones, sus deseos y también sus necesidades de manera auténtica. Es decir, va a poder estar conectado con lo que le pasa realmente. Y se va a sentir libre, ¿no? Libre para poder
expresar sus necesidades, porque sabe que del otro lado hay una mamá o alguien que está atento a lo que él manifiesta, él o ella, claramente. Hablamos también de que una de las características, además, es la creatividad, que es la base de la capacidad de jugar, de imaginar y de crear. Esto relacionado también con el juego, con el play y el game que estuvimos hablando hace un ratito, y que tiene que ver con esta posibilidad, esta capacidad que necesitamos cuando desarrollamos el verdadero self, que es poder ser creativos. Y la creatividad está muy de la mano con adaptarnos, ¿sí?, a los cambios, poder gestionar los cambios y las emociones, ¿no? Cuanto más creativos somos, mejor nos adaptamos a las diferentes situaciones de la vida. Va a hablar Winnicott también de la autenticidad emocional. Esto de ser auténticos también implica que el niño pueda mostrarse tal cual es, pueda sentirse que es él mismo justamente y se puede mostrar como es, no tiene que estar adaptándose a las necesidades del mundo externo, sino todo lo contrario, ¿no? Recordemos que Winnicott también hace mucho foco en que el entorno tiene que facilitar el desarrollo de este self. Es decir, que la mamá o quien cumple esa función tiene que adaptarse a las necesidades del niño. Esto le va a permitir al niño ser auténtico emocionalmente, es decir, expresarse, ¿no? Mostrar sus emociones y mostrarse tal cual es. Esta construcción que se va desarrollando de este niño que vino al mundo y que va mostrando que tiene ciertas características y es natural que se manifieste como es. Bien, esto va también a estar de la mano con la integración psíquica. Hablábamos de que le permite diferenciar esta integración el mundo interno de su mundo externo. Es decir, si él tiene la capacidad creativa, si puede ser espontáneo, si puede ser auténtico, también va a poder empezar a integrar ese mundo externo y relacionarlo con su propio mundo interno, ¿sí? Esto que hablábamos de poder simbolizar, poder fantasear, emocionarse y que esto esté en relación con lo que sucede en el mundo externo, con la realidad, es decir, conectar, ¿no? Poder estar conectado con el mundo externo y que eso le genere diferentes emociones. Todo esto que estamos hablando, Winnicott va a decir, es la base para la salud mental. Él lo que nos va a plantear, al igual que Pichon-Rivière, es que un sujeto con estas condiciones, en un ambiente lo suficientemente bueno y facilitador, donde pueda desarrollar ese self verdadero, va a ser un niño saludable emocionalmente, y un adulto saludable también, ¿no? Winnicott le da mucha importancia a la salud emocional, que va de la mano de la salud física, pero que es fundamental para el desarrollo. No sé si se los había compartido a ustedes, pero Winnicott, por ejemplo, planteaba que puede haber niños con un alto grado de coeficiente intelectual, es decir, que son muy inteligentes, pero que tienen una salud emocional conflictuada, traumatizada, difícil, y esto va a hacer que no sea un niño saludable. No tiene nada que ver el potencial que pueda tener el niño si no lo puede desarrollar, ¿no? Entonces, él hace todo el tiempo esta evaluación, este análisis de poder dar lo que mejor se le puede otorgar a un niño para que pueda desarrollar sus capacidades, ¿sí? Y relacionarse con el mundo externo. ¿Qué pasa si esto no ocurre? Esa será la gran pregunta. Bueno, si esto no ocurre, Donald Winnicott va a decir, ese niño va a tener que desarrollar una estructura defensiva, y esto él lo va a denominar falso self. Él va a decir entonces que el falso self es una estructura defensiva
que se forma cuando el entorno no satisface de forma adecuada las necesidades emocionales del niño. Surge como una adaptación a las expectativas de los demás, pero a costa de reprimir el self verdadero. Y acá los invito a que pensemos juntos, a que nos pensemos, a que reflexionemos qué nos pasa a nosotros cuando nos vemos justamente eh, exigidos de hacer algo que no deseamos, de mostrar una emocionalidad que no condice con lo que sentimos. Es un poco este falso self que ponemos en el mundo o en la vida cotidiana y que nos permite, bueno, atravesar ciertas situaciones. Lo utilizamos como, acá bien lo plantea Winnicott, como una estructura defensiva frente a un entorno que no nos escucha, que no nos comprende. Ya el niño, fíjense ustedes, el niño ya de muy pequeño genera este falso self a modo de defensa, de protección frente a quizás la falta de cuidado, la falta de mirada. El niño se protege y va armando, sería como una cierta fachada, dirían otros autores, o como una especie de personaje que vamos construyendo para poder estar, digamos, más a la defensiva frente a las situaciones que nos pueden dañar, ¿no? Siempre piensen que, como lo decía Freud y como también habla Melanie Klein, las diferentes situaciones que hacen que nos pongamos a la defensiva y utilicemos nuestros mecanismos de defensa, que acá Winnicott no va a traer como mecanismo, sino que va a hablar más de algo más amplio, que es el falso self, pero que Melanie Klein y Sigmund Freud van a hablar de diferentes mecanismos de defensa, ¿no? Como la introyección, la proyección, la negación, bueno, en fin. Winnicott acá no habla de eso particularmente, pero habla de esta estructura defensiva. Bueno, vamos a ver entonces qué características tienen este falso self, ¿no? Primeramente, él va a decir que el origen parte de una madre o un cuidador que no logra sintonizar con el bebé. Y esto ocurre, esto sucede, es algo natural también que pasa, donde no sintonizan, ¿no? No logran encontrar ese vínculo, esa relación, cuesta más y obliga a que ese niño se ajuste a las necesidades del entorno. Y esto pasa mucho hoy en la actualidad, donde hay mamás que se escuchan que dicen, bueno, que se adapte a mi manera de vivir, ¿no? Y creemos que ese niño recién nacido va a poder hacerlo. Bueno, lo va a hacer, pero ¿a costa de qué? A costa de un self falso, va a decir Winnicott, ¿no? Porque va a tener que adaptarse excesivamente a las necesidades del entorno y esto va a hacer que oculte su propio sentir. Algo así nos hablaba Melanie Klein de esos niños perfectos. ¿Recuerdan que hablábamos de los niños que no lloran, que son como súper perfectos, que no hacen berrinches, nada? Bueno, Winnicott dirá, ahí hay un falso self en escena, ¿no? Ciertas condiciones que no estuvieron presentes y que hicieron que ese niño se proteja de ese mundo. ¿Y de qué manera? Complaciendo a los demás. Fíjense desde cuándo uno se ocupa de complacer al resto, ¿no? Nos lo ponemos en modo de pregunta cuando somos adultos. Bueno, desde niños estamos intentando complacer a los demás cuando no podemos desarrollar nuestro verdadero self. Por lo tanto, a raíz de esto va a aparecer la pérdida de autenticidad, va a decir Winnicott. Es decir, este bebé se va a mostrar frente a este mundo de una manera más fuerte, más correcta,
pero todo por fuera, ¿sí? Internamente se va a sentir más vacío, con una cierta desconexión emocional, esos bebés que por ahí no transmiten emociones, no se expresan, son muy introvertidos. Bueno, de esos niños está hablando Winnicott, ¿no? De esos niños que no están pudiendo expresarse y conectar emocionalmente con el mundo externo. Y por eso habla de una pérdida de autenticidad. Es como que se empiezan a poner ciertas murallas alrededor. Esto trae también falta de espontaneidad, es decir, la creatividad y la expresión genuina se ven bloqueadas. Esto que decíamos, la muralla que bloquea el poder ser creativos y expresarnos de manera genuina. Fragilidad emocional, ¿sí? Esto va a traer aparejado angustia, niños que se pueden sentir angustiados, deprimidos, sensación de falsedad, dificultad de mantener relaciones auténticas con quienes están alrededor del niño. Es decir, que esta falta de contención, de mirada, de acompañamiento, de sintonía, bueno, genera ciertas complicaciones en el desarrollo del niño, ¿no? Y que se manifiestan luego. Esta función protectora del falso self es necesaria para evitar, va a decir Winnicott, un colapso psíquico ante un entorno hostil. Bueno, parece importante esto que trae para pensarlo. Él va a hablar de un self patológico cuando esto se transforma en algo mucho más complejo, donde ya se pierden ciertos límites con la realidad y donde la enfermedad se hace presente, ¿no? Tanto el verdadero como el falso self van a formar parte de nuestra estructura psíquica porque en algún momento las condiciones no van a ser las mejores ni las más adecuadas para nuestro desarrollo y vamos a apelar también a esa capacidad de protección que tenemos y que fuimos desarrollando de manera inconsciente desde que éramos pequeños para poder justamente relacionarnos y protegernos del entorno hostil. Así que es importante tener en cuenta esto, que no somos una cosa o la otra, tenemos de ambos self, por eso nuestro self en líneas generales es verdadero y también es falso, y que nos vamos acomodando a la realidad a través de esta construcción. Bien, y para cerrar, y retomando un poco lo que veníamos hablando del play y del game, vamos a traer un poquito la teoría de las características del play y del game para cerrar todo esto que estuvimos viendo de Donald Winnicott, pensarlo, como les dije, hacer eco de esta teoría a quienes creamos que la necesitan. Es una teoría hermosa para mi gusto y que me acompaña y que creo que acompaña mucho a las infancias y a las madres y a los entornos familiares que están cerca de niños en etapa de desarrollo. Hablamos de las características del play, entonces, y decimos que hay un espacio potencial, ¿sí? Cada vez que hablamos de play, hablamos de un juego auténtico también, que es un espacio intermedio entre la realidad interna y la realidad externa, ¿sí? Este espacio intermedio que le permite al niño poder imaginar y saber que a la vez esa caja, como ven ahí, no es un barco, pero lo simboliza. Él no es un marinero, pero en el juego está la capacidad de serlo. Esto es un poco ese espacio intermedio, ¿no? Esa fantasía y realidad que se reúnen. El play también va a traer la creatividad. Donald Winnicott le va a dar mucha importancia al juego, mucha importancia a la creatividad. Creo que la creatividad nos salva en un montón de situaciones, nos permite adaptarnos activamente al mundo y a las dificultades.
Por lo tanto, el niño a través del juego y de la creatividad explora y experimenta su propio mundo. Es la manera que tiene de poder experimentar y aprender acciones incluso. Va a hablar también de la base para la construcción del self, este self que vinimos hablando, que permite que el niño descubra quién es y que se exprese a través de su identidad y a través del juego también, expresa cómo piensa. Uno cuando ve a un niño jugando empieza a reconocer características propias del niño, cómo se maneja con el juego, si es muy imaginativo o no, si le gusta jugar más con algún objeto y no tanto con otros. Empieza en el mismo juego, si es muy estructurado, si es muy de jugar con el físico o más con lo manual, ¿no? ¿Qué capacidades va desarrollando el niño, ¿no? Capacidades más finas o más que tienen que ver con el juego más brusco. En fin, en el juego uno puede observar cómo son las características de ese niño. Bueno, lo decíamos antes, aparece también el juego como parte del fenómeno transicional, ¿sí? Donde ese fenómeno ayuda a que tolere la separación con la mamá. A través del juego el niño descarga ansiedades, miedos, conflictos, simboliza esto que decíamos anteriormente, encuentra soluciones también con el fallando y también pudiendo lograr diferentes acciones, ¿no? Entre los logros y los errores va aprendiendo. Se expresa emocionalmente a partir del juego. Y por supuesto es una condición necesaria para tener confianza. A partir del juego, jugando, adquiere confianza y se permite, bueno, ir descubriendo el mundo, ¿no? Confianza con ese entorno y ese holding que está ahí para cuidarlo. Por eso Winnicott va a decir, no intervengan en el juego, como lo decía en el video anterior. Déjenlos ser, déjenlos libres, cuidándolos por fuera, por supuesto, para que no se lastimen, pero dejándolos que ellos puedan expresarse libremente y descubrir lo que sucede en ese juego. Bueno, acá les dejo una frase de Winnicott que dice que el juego es por naturaleza terapéutico, él lo va a utilizar en sus procesos terapéuticos y es en el juego y tal vez solamente en el juego que el niño o el adulto puede ser creativo y utilizar toda su personalidad. Hermosa frase de un libro que es Realidad y Juego de Donald Winnicott, donde también nos pone a pensar cuántas veces los adultos necesitamos jugar para reencontrarnos, ¿no? Y encontrarnos con ese niño interior que todos tenemos. Bien, para finalizar, entonces traemos al game como último concepto de Winnicott, donde ya en este momento él va a hablar, como lo decía anteriormente, de los juegos reglados que nos introducen al mundo de las normas, de los límites, pero también de la cooperación y muchas veces de la competencia, ¿no? Esto de poder enfrentarme a un otro, a otro sujeto que es parecido a mí, es otro niño, que impone otras características, que también quiere ganar el juego y bueno, ahí aparece la competencia, pero también la cooperación. Características del game, va a decir Winnicott, organización y control, algo fundamental para el desarrollo psíquico, ¿no? Poder entender que hay una estructura, seguir ciertas reglas, eso es fundamental también en los niños para desarrollar la atención, para aceptar la frustración, para entender que hay una dimensión de lo social también, va a decir, esto de que en los juegos uno juega con un otro, ya no juega solo, y tiene que aceptar normas sociales, y esto fomenta el aprendizaje de estas normas sociales. La tolerancia a la frustración, va a decir Winnicott, esto de que tenemos que aprender a ganar y a perder, a esperar el turno, a respetar los límites, ¿sí? Es mucho aprendizaje que trae el juego. Por eso es tan importante
el game, el jugar con otros, ¿no? Porque nos ingresa a un mundo que va a ser un mundo que va a existir por siempre, porque las reglas, el aceptar, el respetar, los límites, la espera, la estructura de demora, van a estar presentes siempre. Va a hablar del desarrollo cognitivo, ¿sí? El conocimiento. A través del juego los niños empiezan a conocer el mundo, a conocer que hay estrategias, que hay modos de jugar, que hay se planifican, que hay una planificación, que primero se hace una cosa y después otra, ¿no? El juego reglado me invita a entender que también existe esto, ¿no? A conocer límites, estrategias, objetivos que hay en el juego, pasos a seguir, que a veces para llegar a ganar tengo que antes pasar por diferentes pasos, ¿no? No es que voy directamente hasta el final del juego. Y por último, él va a traer algo muy importante, que es lo que más le interesa, que es la maduración emocional, donde lo que nos plantea es que en todo este game hay un paso evolutivo, y que cuando el niño puede salir del juego individual y simbólico, es que puede empezar a relacionarse con un grupo. Y es ahí donde logra una maduración emocional necesaria para estar con un otro, para formar parte de lo grupal, para poder compartir, para poder socializar y estar frente a los otros, cada uno con su subjetividad y con su mundo interno, pero con también este intercambio vincular fundamental para el desarrollo de los niños y para la vida saludable emocional del futuro adulto. Bien, llegamos al final de esta teoría de Winnicott. No me quiero pasar para que no se corte el video y que lo puedan ver con tranquilidad. Espero en el próximo encuentro ya de manera, digamos, presencial, virtual, que traigan las preguntas que haya quedado de todo esto, porque las podemos, por supuesto, trabajar juntos y que les haya servido este material para poder comprender cuál es la mirada de Winnicott. En el próximo encuentro haremos una articulación entre Freud, Klein y Winnicott, la haremos en conjunto para que podamos como comprender este campo psicoanalítico que se nos presenta y que como psicólogos sociales lo vamos a tener muy presente para el trabajo con los grupos. Bueno, hasta acá llegamos con esta teoría y nos vemos la próxima.